Queridos hermanos, queridas hermanas, bueno, damos comienzo, gracias a Dios, un nuevo ciclo de enseñanza, un nuevo ciclo, un nuevo tiempo para estudiar de la palabra de Dios, para reflexionar respecto de su palabra, para ver la aplicación de eso a nuestras vidas y bueno, y poder ver el poder de Dios actuando a favor nuestro, nuestro diario vivir, porque eso es lo que hemos sido llamados a ser hijos de Dios en esta tierra. Y si bien en esta tierra encontraremos dificultades, pero venceremos porque confiamos en Él, que Él venció al mundo. Así que eso es para tomarlo, para confiar, para creerlo y para vivir conforme a esa creencia. Y bueno, y en este nuevo inicio de cursos, de clases, de videos, mantenemos el mismo formato de los videos, pero vamos a estar comenzando un nuevo ciclo de lecturas y de enseñanzas. Y en esta oportunidad, como se ha estado para estar en el espíritu, ¿verdad? Para estar unificado, para que todo dentro de la iglesia forme parte, esté ordenado y haya un cuerpo, ¿verdad? Se ha estado hablando de qué es la eternidad. Se ha estado hablando de la eternidad, ¿verdad? Y se ha mencionado qué es la eternidad. Que te conozcan a ti, ¿verdad? Y el Padre. Y bueno, y entonces el pastor ha estado explicando, bueno, que eso es la eternidad. Conocer a Dios, manifestar a Dios. Porque cuando manifestamos a Dios, manifestamos lo sobrenatural, manifestamos el reino celestial. Y bueno, pero ¿cómo hacemos esto, verdad? Bueno, las enseñanzas, las prédicas, las reflexiones que se han estado dando apuntan a guiarnos en este sentido. Y vamos a tomar también este estudio bíblico con esta finalidad, ver cómo podemos entonces demostrar a Dios, cómo podemos de alguna manera ser testigos de Dios, ser testigos del Señor, ¿verdad? Ser testigos del reino celestial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos? Sacamos de la palabra de Dios, por supuesto, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar enfocando estos estudios bíblicos en el ejemplo que el Señor nos ha dado para mostrar el reino, porque Él dijo, el reino de los cielos se ha manifestado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, ¿no? Y Él venía a mostrar eso y Él venía a enseñar y a demostrar cómo vivir ese reino aquí en la tierra. Y entonces vamos a tomar ejemplos de su vida, vamos a mirar su vida, vamos a ver, a analizar las palabras que hablan de su vida en el ministerio terrenal y entonces de ahí vamos a ir sacando estas enseñanzas para que nosotros podamos también como él y siguiendo su mandato de seguir su ejemplo, podamos también nosotros comenzar un nuevo nivel de manifestación celestial, un nuevo nivel como hijos de Dios, un nuevo nivel en esa intimidad del Espíritu Santo, de caminar en ese poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar esta primera clase, este primer tema, ¿verdad? Y el título general de estos encuentros semanales que vamos a tener es el tema de las costumbres del maestro. Le he dado a llamar las costumbres del maestro, cosas que el Señor hacía habitualmente y que quedaron allí registradas en la palabra para que nosotros también podamos incorporarlas como hábito de vida en como hábito para nuestras vidas. Así que ese es el tema de todo este estudio, de todo este ciclo, las costumbres del maestro.
Te invito ahora a orar, a cerrar tus ojos, a orar, a pausar este video y a entregar este momento que tú vas a dedicar para la lectura, para la reflexión, ¿verdad? Y para el aprendizaje y la guía de Dios y el poder de Dios para encaminar nuestros pasos en esta dirección, la de adoptar, imitar, tratar de incorporar a nuestras costumbres las costumbres del Maestro. En la clase de hoy vamos a abordar la primer costumbre del Maestro, la soledad de Jesús, un camino hacia la conexión divina y la introspección. En la quietud encontramos la voz de lo divino. El Nuevo Testamento ofrece varios ejemplos del hábito de Jesús de Nazaret, de retirarse a lugares solitarios para orar y para reflexionar. Uno de los casos más destacados que se encuentra en Marcos revela que Jesús buscaba momentos de soledad para conectarse con su Padre y fortalecer su espíritu. En otro episodio se muestra que Jesús valoraba la soledad como un espacio para la oración y la reflexión, especialmente después de momentos de gran actividad y demanda. En Lucas también se mencionan frases similares. Esos pasajes sugieren que la práctica de buscar la soledad era una costumbre regular en la vida de Jesús. El Nuevo Testamento revela que Jesús de Nazaret tenía la costumbre de aislarse en lugares solitarios para orar y reflexionar. Esta práctica es una parte importante de su vida espiritual y le permitía fortalecer su conexión con su Padre y prepararse para los desafíos que enfrentaba. Las metas para esta clase son llegar a comprender por qué Jesús se retiraba a lugares solitarios, identificar los beneficios de la soledad y del silencio y aprender cómo podemos incorporar estos principios en nuestra vida diaria. Así que entonces tenemos que la soledad es un elemento clave en la vida de Jesús. Y vamos a ver por qué se retiraba a lugares solitarios o qué podemos aprender de su ejemplo. Marcos 1:35. Si vas conmigo a las Escrituras, este pasaje dice entonces: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario para orar. Claramente aquí vemos el motivo por el cual Jesús se aisló: para orar. ¿Por qué? Porque la oración formaba una parte primordial en la vida de Jesús. Y él buscaba momentos de soledad para entrar en ese vínculo, en esa conexión con Dios, con su Padre Celestial. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y en su divinidad, aún así, buscaba esa conexión espiritual con su Padre Celestial. Y para que esa conexión fuera realmente enriquecedora, lo nutriera a él, ¿verdad? Buscaba esos lugares, apartaba un momento del tiempo, cuando en la madrugada, cuando todo está en calma, cuando todo está en silencio, cuando comienza el albor de un nuevo día, ahí preparándose, buscó un lugar fuera de su casa, ¿verdad? Un lugar en solitario, y allí entonces se puso a orar. Otro pasaje muy importante que también nos habla de esta costumbre del Maestro lo encontramos en Mateo 14:23,
Allí dice, después de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, Jesús seguía allí solo. Entonces, vemos a un Jesús trabajador, a un Jesús que cumplía una tarea, despidió a la multitud. Esa multitud sabemos que estaba allí para escuchar las enseñanzas del maestro y él para ser sanados por el toque del maestro. Él tenía una jornada larga de trabajo y allí, al despedir a la multitud, al despedir el trabajo, al terminar la tarea del día, subió a la montaña a solas para orar, subir el monte, acercarse, ese lugar geográfico que implica un monte, pero también una verdad espiritual, la intención de elevar nuestra conciencia, de elevar nuestra mirada hacia lo alto, ¿verdad? Hacia el estrado de Dios, hacia el trono de Dios. Y allí a solas, ¿verdad? Orar. Y al llegar la noche, Jesús seguía allí solo, orando. Entonces, esa dedicación del tiempo. Vemos entonces el inicio del día, Jesús orando. Vemos el final de la tarea, de la jornada laboral, de la tarea, Jesús allí orando. Cuál importante entonces estas costumbres, incorporarlas a nuestras vidas, ¿verdad? Buscar esos momentos de soledad al inicio del día, al final de la tarea, esos momentos de soledad en los que entramos en presencia de Dios, allí a orar, allí a estar en contacto con el Padre Celestial, allí a encontrarnos con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, y ahí entonces recobrar fuerzas cuando es el final de la tarea y alistarnos, prepararnos, fortalecernos y empoderarnos cuando es el comienzo de la tarea. Qué importante, qué maravilloso. Otro capítulo, otro versículo, Lucas 5:16. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Entonces, ¿verdad? Vemos en estos 3 pasajes que efectivamente la soledad formaba parte de la vida de Jesús. La soledad, el buscar lugares solitarios, ¿verdad? El apartarse, era una práctica habitual en la vida de Jesús. Porque estos pasajes y muchos otros que también encontramos, ¿sí?, similares, nos hablan de esta costumbre, de este hábito del maestro. El buscar un lugar aparte para entrar en la presencia de Dios. Ya sea por el momento del día en el cual nos encontramos, pero también en medio de tanta actividad, encontrar 5 minutos, un recreo, ese media hora que tenemos en el trabajo, encontrar un lugar, ¿verdad?, a solas, donde podemos cerrar nuestros ojos un momento, respirar profundo, entrar en contacto con nuestro Dios, ¿verdad? Y qué diferencia hace eso en nuestras vidas. ¿Qué diferencia hace eso en nuestras vidas? Cuando podemos entonces 5 minutos, en la media hora del trabajo, dejar el celular, no meterse en las redes, no mirar lo que publicó fulanito, menganito, no, entrar en esos 5 minutos que uno pudiera incorporar a la vida diaria, en cada día, a solas, ¿verdad?, para centrarnos en la presencia de Dios, ¿sí? Eso hace una diferencia enorme en la vida de una persona, en cómo se desempeña a lo largo del día y cómo termina el día, el nivel de esa persona al llegar el final del día. Hay una gran diferencia. Pruébenlo, sigan ese hábito del maestro y van a encontrar una nueva luz, un nuevo aire en la vida de cada uno
durante el día. Y no acordarnos solamente del Señor cuando aparece una dificultad, cuando aparece un problema, cuando aparece un gigante. No, 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 no. En cada momento, en cada situación, cada cosa de lo creado fue creado para darnos testimonio de Dios. Cuando lleguemos al punto de ver a Dios manifestándose, ver la gloria de Dios manifestándose en cada aspecto de su creación, habremos alcanzado un nivel donde vivimos realmente en la presencia de Dios, donde vivimos realmente en dos dimensiones, en la dimensión terrenal y en la dimensión espiritual del reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros encontramos cuando entramos en soledad y en silencio? Encontramos ese momento especial para la conexión personal con lo divino. Encontramos una oportunidad para autoanalizarnos, para mirarnos a nosotros mismos, para reflejarnos, vernos en el espejo de la palabra de Dios. Es también una oportunidad, como mencionaba hoy, para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestras energías. Por supuesto que el fortalecimiento de la fe es un efecto y un beneficio importantísimo. Porque, como decía, podemos llegar al punto de ver a Dios, la gloria y su gloria manifiesta en cada cosa que nos rodea. Y vamos a desenfocarnos de prestar tanta atención al enemigo y sus acechanzas, y vamos a estar viendo con nuestros ojos de la fe a Dios, su gloria manifestándose, y su cuidado y que porque estamos cuidados por Él, estamos rodeados por Él, estamos envueltos en su presencia, su espíritu nos llena, sus ángeles ministran de lo celestial y acampan alrededor nuestro. Y por supuesto que esos momentos, cuando entramos en esta dimensión de lo espiritual, todo nuestro ser se alinea con Dios, se alinea con el cielo, y eso produce una claridad mental y un enfoque que nos capacita de manera significativa y de manera muy superior, ¿verdad? Porque entramos en otra dimensión, nos capacita para tomar decisiones, para puntos de vista más creativos, puntos de vista más amplios, no con la limitación de nuestra mente finita, sino con una perspectiva más elevada del reino celestial. Entonces, la importancia de aplicar, ¿verdad? La importancia de conectarnos con lo divino, porque no es sentarse en silencio o solo apartado, como decía hoy, para agarrar el celular, o para pensar en lo que tengo que hacer después, o para pensar, no sé, en la película o en el capítulo de la telenovela que miré ayer anoche. No, es para entrar en la conexión con lo divino. Jesús, ¿verdad? A pesar de su divinidad, Él buscaba esos momentos de soledad para fortalecerse en esa conexión con su Padre. Esto nos enseña, ¿verdad?, que la oración y la reflexión son esenciales para cultivar nuestra relación con Dios. Esa introspección, voy a volver para atrás porque estoy mencionando estos aspectos también, es que el mundo, ¿verdad?, está lleno de distracciones, ¿no? Entonces, necesitamos ese momento de introspección. Aquí Jesús nos muestra que es importantísimo tomarnos tiempo para nosotros mismos, para reflexionar sobre nuestra vida, nuestras acciones, el efecto de nuestras acciones, el propósito de nuestras vidas, ¿no?
Entonces, en la soledad es que encontramos el momento que nos permite escucharnos a nosotros mismos y conectar con nuestra voz interior. El valor del silencio como algo fundamental, ¿no? Porque el silencio nos permite aquietar nuestra mente del ruido de nuestros pensamientos y escuchar con mayor claridad, ¿no? Esa voz del espíritu, encontrar respuestas de esta manera a preguntas profundas, a inquietudes que nosotros tenemos. Los momentos de soledad y de reflexión también son una fuente de renovación, ¿verdad? De energía física, de energía mental, de energía espiritual. Cuando nos alejamos del ruido y de las exigencias del mundo, ¿no? Podemos recargar energías y regresar después a nuestras actividades con mucha mayor claridad y mucho mayor enfoque. Y el fortalecimiento de la fe, que al igual que Jesús, la soledad puede ser un espacio para fortalecerla, porque reafirma nuestras creencias y encontramos consuelo y guía en esos momentos donde la fe se vuelve importante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar este hábito, esta costumbre del Maestro, esta costumbre de Jesús de buscar momentos apartados, de aislarse, ¿verdad? De buscar la soledad? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Y bueno, unas ideas, unos tips, unas guías muy concretas y muy fáciles de llevar a cabo son estas. Reservar tiempo diario para la oración y la reflexión. Vimos entonces dos momentos claves tomados por los pasajes que leímos. El amanecer, es decir, antes del inicio de las actividades, y al final del inicio de las actividades. Pero yo mencioné también qué importante es ir teniendo esos momentos más breves a lo largo de la jornada, ¿verdad? 5 minutos, donde yo puedo, si trabajo frente a una computadora, puedo retirarme 5 minutos, cerrar mis ojos, conectar, pensar en el Señor, conectarme con Él. En la media hora, en la hora del almuerzo, ¿sí? Entonces, en la hora que voy a agarrar el celular para entretenerme, quizá pueda sacar mayor provecho si yo me conecto en ese momento con el Señor, ¿verdad? Y no preciso hacer esas oraciones donde yo soy el que hablo, donde yo soy el que digo, No, ese momento de escuchar al Señor, ese momento de pensar, de enfocarme en Él. Qué diferencia, qué diferencia. Busca lugares tranquilos y solitarios, apártate un momento, ¿verdad? Si no tienes la oportunidad, estás rodeado de gente, bueno, busca un lugar, apártate a un rincón, a una habitación diferente, a un lugar donde te puedas tomar asiento y estar a solas, tranquilo. Pero qué lindo también es cuando podemos buscar lugares en la naturaleza, lugares en la naturaleza, porque la naturaleza, creación de Dios, los pájaros que alaban al Señor, los árboles que se extienden hacia lo alto, son seres vivos que portan de la energía del Creador. Entonces, conectarnos con esos lugares, conectarnos con la naturaleza, tiene efectos tremendos desde lo espiritual hasta lo natural y lo físico, mejorando nuestra salud, mejorando nuestra respiración, mejorando nuestro estado de ánimo. Entonces, unos minutos al día que puedas practicar el silencio, que puedas simplemente escuchar. Y es importante llevar un diario también
para reflexionar, donde tú puedes anotar tus pensamientos, tus reflexiones, donde tú puedes anotar unas palabras de agradecimiento, donde tú puedes anotar una alabanza a la magnificencia de nuestro Padre Celestial, donde tú puedes anotar una pregunta, una interrogante, una duda, para que te acuerdes de ella cuando entras en esa presencia y puedas recibir de parte de Dios la dirección para los pasos que debes seguir. Entonces, la soledad es un camino que nos lleva al crecimiento espiritual, porque nos lleva a poder empezar a entrar en esas dimensiones espirituales, no solamente en momentos particulares, sino que también a lo largo del día, hasta que lleguemos a ese estado en el cual podemos ver la gloria de Dios rodeándonos. Y ahí sabremos entonces, o podremos dar cuenta de que verdaderamente estamos viviendo en la dimensión espiritual. Porque así como dice la palabra, sentados en las dimensiones espirituales, desde ahí es de donde nosotros estamos actuando. Entonces, yo te invito a que tú puedas estar reflexionando en esto que hemos estado hablando, en esta costumbre que tenía el maestro, y ver cómo puedes aplicar estos ejemplos que yo te di, pero que son simplemente algunos, unas ideas como para comenzar. Tú puedes ver, tú puedes pensar en tu propia vida, en tu propia rutina, en la dinámica de tu día a día, cómo puedes incorporar esta costumbre del maestro y entonces en la quietud encontrar la paz interior y encontrar esa conexión permanente que anhelamos con Dios. Que te sea de bendición, que esta semana encuentres las oportunidades en tu vida, los caminos te sean abiertos para poder incorporar esta costumbre. Y recuerda que las costumbres, los hábitos requieren perseverancia, requieren constancia para que se vuelvan un hábito en nuestras vidas. Así que si pones en práctica esto hoy y mañana te olvidas, bueno, no esperes resultados. Para ver los resultados tienes que comenzar y permanecer. En la perseverancia está el éxito. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Shalom.